Thomas Jefferson, Ortega y Gasset y la cultura de la cancelación. Hace varios días, portales de todo el mundo se hicieron eco de la siguiente noticia. Nueva York retira del ayuntamiento una estatua de Thomas Jefferson por su pasado esclavista. La cultura de la cancelación no se conformó con borrar a Cristóbal Colón, sino que ahora apunta contra los padres de las naciones americanas. En este caso, se trata no solo de uno de los fundadores de la democracia estadounidense, sino también del tercer presidente electo de ese país y autor de su declaración de independencia. Están cancelando la democracia. Nadie lo vio tan claro como el filósofo español José Ortega y Gasset, cuando escribió hace casi un siglo La rebelión de las masas, para describir los fenómenos sociales de su época. En ese ensayo premonitorio del presente actual se lee una frase lapidaria cuya vigencia permanece y se acrecienta. Ya no hay protagonistas, solo hay coro. Aunque creo que ni la mente brillante del maestro español hubiera podido imaginar en ese entonces que iba a llegar un tiempo en el que ese coro se iba a dedicar a tumbar las estatuas de los protagonistas de la historia de la que ellos son frutos. Si nos adentramos en el ensayo de Ortega, conseguimos también lo que pudiera considerarse una descripción temprana o al menos un antecedente de lo que hoy llamamos la cultura de la cancelación. Cito: la masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Fin de la cita. Correr el riesgo de ser eliminado es equivalente a decir hoy correr el riesgo de ser cancelado. Ortega llamaba a este fenómeno hiperdemocracia y lo consideraba algo distinto a la democracia liberal, donde la masa delega en políticos y expertos los asuntos públicos, dentro de una convivencia legal en la que la democracia no podía entenderse sin la ley. Cito a Ortega: ahora, en cambio, cree la masa que tiene derecho a imponer y dar vigor de ley a sus tópicos de café. Hoy asistimos al triunfo de una hiperdemocracia, en la que la masa actúa directamente sin ley por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos. Fin de la cita. La hiperdemocracia no es democracia, al contrario, es una deformación por exceso que la termina destruyendo. Toda actuación al margen de la ley es arbitraria y por ende despótica, aunque sea un clamor popular, cuestión muchas veces debatible, ya que al final se trata casi siempre de una minoría actuando como masa en medio de una mayoría silenciosa y acomplejada. Ortega defendía y reivindicaba la democracia liberal como ese invento de Occidente que había generado los mayores índices de progreso y bienestar. Lo paradójico es que esa misma democracia había generado también el fenómeno de la masificación que advertía Ortega y que ponía en riesgo a la propia democracia que la engendró. Todo esto fue advertido también por Platón desde los orígenes de la democracia ateniense con estas palabras: la servidumbre más dura y más amarga sucede a una libertad excesiva y desordenada. La masa, actuando de forma directa y arbitraria, no es democrática, desde el punto de vista liberal al menos. Para graficarlo con un ejemplo, lo democrático es presumir la inocencia de una persona hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo, respetando el debido proceso. Por su parte, lo hiperdemocrático, que yo me atrevo a calificar de antidemocrático, es juzgar a priori y generalizar sin ningún análisis profundo de un caso en concreto, con el fin de condenar a toda una sociedad de machista, racista y violadora, incluyendo sus referentes históricos, sacando de contexto los hechos. Lo primero es igualdad ante la ley y lo segundo es supremacismo moral. El problema es que la democracia no es una conducta natural del ser humano, sino una invención de su intelecto para convivir pacíficamente y con la certidumbre que no existe en la selva donde provenimos. Por eso no es casualidad que las ofertas políticas que apelan a un supuesto pasado idílico de igualdad tribal bajo un paradigma adanista y refundador terminan siempre en tiranías. Al ser una ficción, como también lo son los estados, la democracia debe cuidarse todos los días dentro de la cultura para que mantenga su vigencia. Por eso es que la cultura de la cancelación hoy es tan perjudicial para la democracia como lo fueron el fascismo y el comunismo del siglo pasado. Es su antítesis actual, es la revancha de los totalitarismos. Ortega lo dijo así: el hombre vulgar, al encontrarse con ese mundo técnico y socialmente tan perfecto, cree que lo ha producido la naturaleza y no piensa nunca en los esfuerzos geniales de individuos excelentes
que supone su creación. Menos todavía admitirá la idea de que todas esas facilidades siguen apoyándose en ciertas difíciles virtudes de los hombres, el menor fallo de los cuales volatizaría rápidamente la magnífica construcción. Fin de la cita. La democracia liberal es parte de ese mundo perfecto creado por personajes históricos, hoy demonizados por las generaciones actuales en su error de creer que sus derechos y la igualdad ante la ley de la que gozan les viene dado por naturaleza, y olvidan que responden a procesos previos, luchas anteriores y sobre todo a un entramado legal que se sostiene por instituciones y funcionarios especializados. No relacionar a Thomas Jefferson con los niveles de progreso e igualdad que existen hoy en Estados Unidos y por el contrario, condenarlo post-mortem con la posverdad de su esclavismo para borrarlo de la historia, puede considerarse fácilmente como una profecía de Ortega, quien describía ya a las generaciones de su época comparándolas con un niño mimado que cree que solo él existe y no cuenta con los demás. Esta tesis, equivalente a lo que hoy se ha denominado como generación de cristal, Ortega la argumenta así. No les preocupa más que su bienestar y al mismo tiempo son insolidarias de las causas de ese bienestar. ¿Cómo no ven en las ventajas de la civilización un invento y construcción prodigioso que solo con grandes esfuerzos y cautelas se puede sostener? Creen que su papel se reduce a exigirlas perentoriamente, cual si fuesen derechos nativos. Fin de la cita. Pero Ortega, el hecho nuevo era que la masa, sin dejar de serlo, suplanta a las minorías. Como vemos, aquello que el maestro atestiguó y estudió hace casi un siglo fue solo el comienzo de lo que hoy ha llegado a dimensiones como la cultura de la cancelación, que no se conforma con suplantar a la minoría de su tiempo, sino que se dedica también a borrarla de la historia. Es la cancelación total de la minoría. No es casualidad que esta tendencia contraste radicalmente con lo dicho por Albert Einstein el siglo pasado, cuando dijo: pienso 1000 veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. O sea, contar con los demás. Conviene recordar que la distinción orteguiana entre hombre masa y minoría selecta se aplica transversalmente en todos los estratos de la sociedad y no responde a un criterio de clase ni de cantidad, sino a características psicológicas, actitudes y conducta de las personas. De hecho, hoy nos gobierna el pensamiento masa, porque son ellos la élite, mientras que la minoría pasaron a la retaguardia ya sin vocación de poder y refugiados en lo que se ha llamado el individualismo utópico. Están diluidos en esa mayoría silenciosa, cada vez más acomplejada con el correccionismo de esta nueva dictadura cultural que tumba estatuas equivalente a la quema de libros de todo oscurantismo. El problema es que la democracia liberal, esa que nos ha traído la igualdad jurídica, la libertad política y la vigencia efectiva de los derechos humanos, no es sostenible así. Al final es a ella la que quieren cancelar para beneficio de un nuevo totalitarismo que, como tantos otros, se fundan en la famosa fórmula orwelliana. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro.